Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta día del Señor. Es para mí más que un honor, un privilegio el tener la oportunidad nuevamente de compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. De verdad que agradezco al Señor la oportunidad de que ustedes también las puedan escuchar. En los estudios anteriores hemos estado hablando, ¿verdad?, bajo un tema central que es la obra misionera de la iglesia primitiva. En este estudio que Dios nos permite en este día, vamos también a tratar un tema muy interesante, el cual lleva como tema: el Evangelio es la luz en medio de la oscuridad religiosa. Y bueno, vamos a estar también tratando unos cuantos objetivos, los cuales queremos que también ustedes analicen para la gloria y honra del Señor. Así que vamos a empezar con este bendecido estudio. El objetivo número uno que queremos enfocar es analizar el poder iluminador del Evangelio frente a las tinieblas de la religión. A manera de comentario, pudiéramos decir que cuando llegamos al Evangelio es cuando nos damos cuenta, en verdad, lo tanto que nosotros estábamos perdidos sin Dios. Ahí es que nos damos cuenta lo perdido que nosotros estábamos, andando en caminos tenebrosos, en senda de oscuridad, pero damos gloria al Señor que su luz nos sacó de esos caminos tenebrosos por los cuales transitábamos. Ahí que nosotros vemos en el libro de Proverbios 14:12 que dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero gracias a Dios que cuando su luz llega a nuestras vidas, entonces nosotros recapacitamos y nos damos cuenta que estábamos transitando por caminos desviados, por caminos equivocados, por caminos de error, que en su finalidad no nos conducían realmente a Dios. Tenemos un segundo objetivo, que es aprender la actitud correcta del misionero cuando enfrenta la oscuridad religiosa. Aquí podemos, a manera de comentario, decir que hay personas que proceden a defender la religión cuando lo están enfrentando. Y esto no se trata realmente de nosotros defender la realidad, la religión, el cristianismo, sino de defender el evangelio. Hay personas que la actitud que muestran es la de estar defendiendo a la religión que ellos profesan, porque entienden que es su religión verdadera. Nosotros, siendo cristianos, la iglesia de Cristo no puede defender el cristianismo en esencia, sino que tiene que defender el evangelio. El evangelio, dice la palabra de Dios, que no es religión. El evangelio es poder de Dios y locura para el que se pierde. Entonces, en este sentido, nosotros debemos enfocar nuestro mensaje en el evangelio de amor de Dios a los pecadores y el plan de salvación. El evangelio es el ente transformador, y es por esto que estamos llamados a predicar el evangelio, no la religión. Si bien es cierto, hermano, el nombre del cristiano se le llamó por primera vez en Antioquía. Ahí fue en Antioquía donde por primera ocasión se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Eso lo podemos visualizar en el libro de Hechos, en su capítulo 14, ¿verdad? Verso 12. Ahí se le llamó cristiano por primera vez a los seguidores de Jesús. Pero fíjense en algo que dice que se le llamó. O sea, estamos viendo que la palabra cristiano es un nombre. Es un nombre, es el nombre de la religión o el nombre por el cual se denomina el grupo de seguidores de Jesús para aquel tiempo. Y que hasta ahora también nosotros nos llamamos cristianos porque es el nombre de los seguidores de Jesús. Pero lo cierto es que hay muchos cristianos que solamente llevan el nombre, pero que no llevan el evangelio en esencia. Y es por esta razón que tenemos que cuidarnos de predicar el cristianismo, sino predicar el evangelio transformador de Cristo Jesús como ente transformador de la vida de las personas. Entonces, si bien es cierto, nosotros entendemos que el evangelio no puede verse tampoco como una denominación religiosa, sino como el mensaje poderoso de Dios que transforma y regenera las vidas de las personas. Amén. Entonces, vamos a continuar esperando que este tema quede bien claro, el asunto del evangelio, el cristianismo, y que no nos enfoquemos en predicar el cristianismo, sino el evangelio en esencia, porque el evangelio en sí, en su naturalidad espiritual, tiene las herramientas de poder para hacer el cambio transformador en las vidas de las personas. Y es por esto que
el evangelio tiene que ser predicado por encima de las religiones. Si a usted le preguntan qué usted predica, cuál es la religión verdadera, cuál es la religión correcta, bueno, pues usted debería decir ninguna, porque ninguna es la religión correcta. Lo que salva es el evangelio de Jesucristo. Ahora bien, el cristianismo es el nombre que se le dio a los seguidores de Jesucristo. Pero no podemos enfocar la salvación de las personas por seguir el cristianismo, sino el evangelio transformador de Jesucristo. Esperando que este tema no se malinterprete y quede bien claro. Amén. Como le dije anteriormente, también hay una cita bíblica que respalda lo que estamos hablando, y la misma se encuentra en el libro de Mateo, en su capítulo 7, verso 21. Dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Con esto decimos, ¿verdad?, que hay muchas personas dentro del cristianismo que tienen el nombre del cristianismo, pero realmente el evangelio de Dios no está en ellos. Queremos que esta parte quede bien claro. El objetivo número 3 dice: actuar en conformidad a la responsabilidad que se nos ha asignado como la luz del mundo. Amén. En este punto número 3 podríamos comentar que debemos ser luz, puesto que el hecho de que seamos cristianos pone de manifiesto lo que somos y lo que no somos. Cuando usted es cristiano, los inconversos tenemos una nube de testigos que nos está mirando y que ellos saben bien cuál es nuestro comportamiento o cuál debería ser nuestro comportamiento como cristianos, porque el hecho de que seamos cristianos desmarca y pone realmente a lo notable lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, lo que podemos hablar y lo que no podemos hablar como cristianos, lo que podemos vestir y lo que no podemos vestir. O sea, en poca expresión, traza una línea divisoria que clasifica lo que somos, lo que podemos hacer, lo que podemos vestir. O sea, está determinando nuestro estilo de vida. Si nosotros vemos en el libro de 1 Corintios, capítulo 5, verso 17, habla que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está poniendo aquí de manifiesto, ¿verdad?, la postura que tiene que tener el cristiano que ha sido nacido, que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Ya no podría vivir en su vida anterior basada en los placeres pecaminosos de la carne, sino que ahora vive según Cristo. Ahora ni siquiera nosotros nos ceñimos, sino que es Dios quien nos ciñe. Vamos a continuar y vamos a ver la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Hechos, su capítulo 17, verso 22. Amén. Ahí está la base. Vamos a continuar y vamos a ver un pensamiento central, el cual cita de la siguiente manera: cuando el evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. Esto lo podemos visualizar en aquellas personas que anteriormente nosotros conocemos, que eran personas que estaban hundidas y sumergidas en el bajo mundo, y que al encontrarse a Jesús, entonces Dios los ha regenerado y los ha hecho nuevas personas. Y hoy son personas de bien y ejemplares en la sociedad. Amén. Vamos a continuar y vamos a desarrollar varios conceptos, puesto que están implícitos en el tema. Queremos desarrollarlo para que usted tenga un mayor dominio y una mayor comprensión del tema que estamos tratando. El tema es: el evangelio es la luz en medio de la oscuridad religiosa. Ahora bien, el concepto evangelio, la palabra evangelio, dice que viene del latín evangelium, y esta a su vez proviene del griego evangelion. La misma está compuesta por dos vocablos. El primero es eu, que significa bien, y el segundo es angelo, que significa mensaje. Por lo tanto, significa buenas nuevas o buenas noticias. Y créanme, hermano, que realmente caerían bien buenas noticias en estos tiempos que estamos viviendo, de tantas malas noticias y de tantas noticias negativas, ¿verdad? Tantas noticias malas, incómodas hasta de escuchar, que retiñen hasta los oídos cuando las escuchamos. Pero gracias a Dios que el evangelio es buena noticia. Dice que es el plan que Dios ha diseñado para salvar a los pecadores de la separación eterna de Él, por medio del arrepentimiento de los pecados
y la fe en Jesucristo. Tenemos un segundo concepto que vamos a definir, que es la oscuridad religiosa. Aquí alude al momento, ¿verdad?, cuando no se tiene el claro concepto de cuál es el verdadero camino, ¿verdad? Hay una confusión, no se tiene bien claro cuál es el verdadero camino que nos conduce a Dios. Si bien es cierto, muchas personas al momento de entregar su vida al Señor, porque entiende que el enemigo les ha maltratado mucho en el mundo y ya sienten la necesidad de buscar a Dios y de acercarse a Él, se encuentran con tantas religiones diferentes, con tantas puertas diferentes, con tantos caminos diferentes. Y entonces le viene la siguiente pregunta: pero ¿cuál sería la verdadera religión, la cual yo debería seguir para acercarme a Dios? Entonces es para que usted vaya viendo la oscuridad religiosa en los últimos tiempos. Si bien es cierto, existen cientos de religiones diferentes, cientos de puertas diferentes y caminos diferentes, pero lo cierto es que, como diríamos anteriormente, mencionamos que el libro de Proverbios dice: hay caminos que el hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte, según cita en Proverbios 14:12. Amén. Y ya tenido estos conceptos claros, podemos iniciar nuestro desarrollo del estudio. El Evangelio es la luz en medio de la oscuridad. Vamos a ver el contexto. Tenemos tres contextos y el primer contexto dice: la diseminación del Evangelio a otras ciudades de Asia Menor, producto de la persecución. El segundo contexto que estamos viendo es: el Evangelio llega a las ciudades paganas de Galacia, en este caso específicamente Atenas, en donde creencias mitológicas imperan en la población. Y por último, politeísmo y panteísmo como base de las creencias de Atenas. Estamos viendo que sobre la base de estos conceptos y de este contexto se desarrolla el Evangelio allá en Atenas. Dijimos anteriormente acerca de la persecución, que fue lo que dio lugar a que el Evangelio salga de las paredes cuando se encontraba solamente en Jerusalén, predicado a los judíos. Ahora vemos que el Evangelio está siendo predicado en el mundo entero, en las ciudades vecinas de Jerusalén, y está navegando hacia otros continentes. En este caso específicamente, el apóstol Pablo se encuentra en Atenas, donde vamos a desarrollar la atmósfera de esta obra misionera en Atenas específicamente, donde reina lo que es el politeísmo, que como usted y yo conocemos, es la creencia de que existen muchos dioses, y donde también reina el panteísmo, que es la creencia que decide creer que la totalidad del universo es Dios. Entonces vamos a ver el bosquejo, y en el bosquejo tenemos tres puntos principales a tratar. El primero es: el anuncio del Evangelio hace conocer al Dios verdadero. Eso lo vamos a ver desarrollando. Y el segundo objetivo, o el segundo punto que vamos a tratar, es el Evangelio anuncia que el linaje humano fue creado para buscar a Dios. Amén. Por último, tenemos el segundo punto en este bosquejo, que es: el Evangelio proclama a todos el arrepentimiento para alcanzar salvación. Dicho esto, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a comenzar con el primer punto de este bosquejo, que es: el anuncio del Evangelio hace conocer al Dios verdadero. Tenemos los versículos 22 y 23 del capítulo 17 del libro de Hechos, y se leen de la siguiente manera: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. ¿Cuál es el contexto que estamos viendo aquí? Aquí lo que estamos viendo es la oscuridad religiosa en sí que Pablo encuentra cuando va a hacer la obra misionera en Atenas. Si bien es cierto, cuando Pablo está en Jerusalén, predicó, dice, Jerusalén entera y hasta los alrededores de Jerusalén. Él mismo atestigua y testifica
en el capítulo 15, verso 19 del libro de Romanos, que predicó en Jerusalén hasta llegar a Ilírico. O sea, Pablo había llenado a Jerusalén del evangelio de Cristo. En este momento Pablo se encuentra en Atenas, donde al momento de predicar se da cuenta, observa. Hay algo que me llama la atención, el verso 22, que dice que Pablo observa. Dice, en todo observo que sois muy religiosos. Hay algo que tenemos que tener bien claro los predicadores del evangelio, y es observar cuál es la necesidad de la gente, cuál es la necesidad del público al cual nosotros vamos a llevar el evangelio de salvación, para que de esta forma seamos más certeros en dejarnos dirigir por Dios y trazar la palabra que esas personas necesitan. Porque nosotros, si bien es cierto, tenemos el vaso de agua fría para esas almas que están sin Cristo, que están sedientas de que se le hable de una buena noticia, que sería el evangelio de Cristo de salvación. Entonces sería bueno que los predicadores, que la iglesia, al momento de predicar, pueda visualizar cuál es la necesidad que tienen las personas de escuchar la palabra de Dios. Usted tiene que identificar cuál es el público al cual usted le lleva el mensaje. Usted tiene que identificar cuál es la condición, cuál es la necesidad. Usted no puede hablar y predicar así como a lo que salga. Usted tiene que mostrar, ver la diligencia en usted observar cuál es la necesidad que tienen esas personas. Porque un ejemplo, una persona que usted sabe que no son idólatras, usted no puede decirle que dejen la idolatría. Si usted sabe que lo que las personas hacen es otro tipo de pecado, que no es la idolatría, entonces no le abre de idolatría a esas personas. Es para que usted vaya viendo que tenemos que ser certeros al momento de predicar el evangelio. Pero en esta ocasión, Pablo está viendo específicamente que esas personas son totalmente idólatras, que son totalmente paganas, que esas personas están sumergidos en lo que es la profundidad del oscurantismo y que tienen una oscuridad religiosa que no le permite ver a Dios. Entonces Pablo viene mostrando la luz del evangelio, y Pablo dice: al Dios no conocido, a ese que ustedes adoran y han hecho la inscripción, a ese es que yo le vengo predicando. Si bien es cierto, en la Biblia no habla, ¿verdad?, de ninguna otra ciudad que haya dedicado un altar a todos sus dioses, que haya dedicado un altar para todos los dioses considerados que ellos servían culto. Pero esta ciudad de Atenas era tan inclinada en ofrecer cultos a sus dioses que habían hecho un altar para cada uno de ellos. Y entonces en medio de todos esos dioses había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Entonces a ese Dios no conocido Pablo fue a predicar a los atenienses. Entonces en el verso 24 y 25, más adelante, entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo Pablo le habla y le lleva la palabra de Dios. Es bueno también notar que en Atenas era que estaba Platón y Aristóteles. Esos eran grandes filósofos griegos, ¿verdad?, que pertenecían específicamente a esa región, a Atenas. Entonces, esas personas posiblemente también hayan hecho un altar para esas grandes personas de aquel tiempo de la antigüedad, y que hasta nuestros días también hemos llegado a saber de la fama de ellos. Amén. Vamos a continuar, vamos a ver el verso 24, que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? Pablo le está hablando acerca de la imposibilidad de que alguna persona pueda hacer un lugar para que Dios habite, siendo Dios Señor del cielo y de la tierra. Dice la palabra de Dios que Dios habita, ¿verdad?, en el cielo, y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, en este caso, en este punto, nosotros podríamos ver que es imposible de que algún humano haga un altar para Dios. Pero gracias a Dios que por lo menos Dios ha decidido habitar en nuestros corazones.
porque a Dios no podemos sorprenderlo con algo, construirle una casa física, un lugar donde Él pueda habitar, donde nosotros podamos retener a Dios, siendo bien cierto que toda la tierra, todo el universo está completamente ocupado por la presencia de Dios. Amén. Para aquel tiempo los atenienses eran personas idólatras que tenían múltiples dioses. Dice que tenían 30,000 dioses a los cuales ellos ofrecían culto. Y por eso tenían tantos altares también, aunque no voy a decir que tenían 30,000 altares, pero realmente tenían muchos altares porque tenían creencias religiosas que eran creencias del politeísmo y creencias del panteísmo, que eran también creencias erróneas que desviaban, ¿verdad?, la creencia verdadera acerca de que existe un solo Dios. Amén. Entonces vamos a ver más adelante, dice que los paganos, ¿verdad?, pensaban que los dioses necesitaban las ofrendas de sus devotos para una dicha perfecta. O sea, los paganos tenían una creencia de que si ellos hacían atributos a sus dioses, dándole cosas materiales y haciéndole cosas materiales, ellos podrían recibir de esto dichas en su vida. Podían tener buena suerte, podían tener dicha, podían ser personas con buenaventuranza. Entonces, Pablo le está diciendo aquí que Dios no necesita que se le regale nada, que no hay forma de que uno pueda regalarle algo al Señor, alguna prebenda humana de hombre, algún hecho, alguna cosa construida en que nosotros podamos regalarle a Dios algo material. Realmente Dios solamente necesita nuestra postura de ser humildes y de humillarnos delante de la presencia del Señor. Es la postura que más a Dios le agrada. Amén. Vamos a continuar y vamos a ver el segundo punto. Dice que el Evangelio anuncia que el linaje humano fue creado para buscar a Dios. Y aquí vamos a estar leyendo los versos 26 y 27, que dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Aquí Pablo le está diciendo que de una sangre Dios había creado todo el linaje. Pablo le está hablando de esta manera a los atenienses. Era porque esas personas hacían diferencia de razas. Eran personas que hacían diferencias. Y con esta palabra que Pablo pronuncia en el verso 26, Pablo está aquí descartando lo que es la etnia, o sea, la raza. Pablo está poniendo entrever que Dios no hace acepción de personas, porque tanto los gentiles, tanto los judíos, los samaritanos, los griegos, los romanos, todos, ¿verdad?, pertenecían a un solo linaje, porque Dios lo había hecho de una sola sangre. Y por eso Pablo le habla de esta manera y le dice que todo el linaje es hecho de una sola sangre. Por lo tal, ellos no debían de tener diferencia de personas. Y algo también que es bueno notar, y es que los atenienses se consideraban como una creación especial. Ellos creían que eran personas especiales. Ellos creían que tenían un valor por encima de los demás. Y por esto Pablo le dice que Dios le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, que Dios nos ha hecho con un solo linaje a los hombres de todo el mundo. De una sola sangre el Señor nos ha hecho. Por tal, no hay por qué tener esa diferencia de personas. Pero también es muy importante ver lo que sigue diciendo más para abajo. Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Con esto Pablo le está diciendo que nadie controla su vida. Cuándo va a partir de esta tierra. Que si tú quieres durar un tiempo más de vida, realmente el límite de los tiempos y de su habitación, Dios puso límite a cada persona. Con esto queremos decir de que nosotros, por más que nos esforcemos por querer vivir más, realmente nosotros ya tenemos un día específico en el cual vamos a morir. Por más que usted haga, por más que usted brinque, por más que usted salte, Dios sabe el día ya en que usted va a morir. Nosotros no pudiéramos hacer nada
para tratar de vivir ni siquiera una hora más, sino el día específico y en la hora específico, cuando ya Dios determinó en su sempiterna voluntad que nosotros íbamos a partir de esta tierra. En el verso 27 es muy importante, dice, para que busquen a Dios. Aquí Pablo le está dejando ver el propósito por el cual la raza humana fue creada, para que busquen a Dios, puesto que ellos eran idólatras y estaban buscando a dioses diferente de Dios en el panteísmo, en el politeísmo, adorando a múltiples dioses que solamente eran figuras, que tenían ojos y no veían, oídos y no oían, manos y no palpan. Entonces aquí Pablo le está diciendo para que busquen a Dios. Amén. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo le está diciendo aquí en que Dios está cerca. Dios está cerca. Si ustedes quieren buscar a Dios, en poca expresión, Dios está cerca. Tan cerca que ustedes prácticamente pueden palparlo. Dios está cerca. Dios está a un paso de ustedes a humillarse para que ustedes puedan comenzar a ver la mano de Dios en sus vidas. Entonces es muy interesante la manera de cómo Pablo le centra el evangelio a esas personas. Vamos a ver qué dice más adelante. En el verso 28 y verso 29 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí hay tres verbos que enmarcan lo que es todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. En Él vivimos. O sea, nosotros existimos por Dios. Si nosotros nos movemos, hacemos algo, logramos alcanzar cualquier cosa, cualquier profesión, cualquier logro, cualquier éxito, es porque en Él nosotros nos movemos, porque Dios lo permite. Si no fuera por Dios, nosotros nada podemos hacer. Eso bien nosotros no lo podemos ver en el libro de Juan, su capítulo 15, verso 5. Dice que sin Dios nada podemos hacer. Si no es porque Dios nos permite levantarnos de la cama, si no es porque Dios nos permite la fuerza para nosotros hacer nuestras labores diarias, nuestras labores institucionales que tenemos que ir a trabajar, ¿verdad? Si no es porque Dios nos extiende su misericordia y nos permite la salud y la vida, nosotros sin Él no podríamos hacer nada. Entonces, Pablo le está diciendo, porque por Él vivimos, por Él nos movemos y somos. Amén. Si usted está vivo actualmente, es porque Dios así lo ha permitido. Usted sabe las personas que actualmente han muerto ya por el coronavirus, por las enfermedades, por cualquier otra cosa, por accidente, personas que se han ahogado, personas que han tenido accidente automovilístico, personas que han sido envenenadas, personas que se han tirado del puente, personas que le han dado un infarto y por así, personas que se han suicidado, personas que han matado, homicidios, tantas personas que se han muerto por diferentes maneras, pero que si tú y yo estamos vivos es porque el amor de Dios en este día nos alcanzó. A Dios sea la gloria. Dice, porque el linaje suyo somos. Había un poeta que había dicho esta frase que era conocido por los atenienses. Y Pablo, para validar y para afianzar y para fortalecer su mensaje, Pablo hace mención de este poeta o de la frase de este poeta que había dicho, porque el linaje suyo somos. Quizás este poeta no conocía a Dios, pero dijo una frase muy importante, porque el linaje suyo somos. El poeta entendía que el linaje humano no podía ser una casualidad de que existiera por existir, sino que había alguien detrás de esto que era majestuoso, que es poderoso, que es omnisciente, omnisapiente, que es supremo, llamado Dios. Amén. Y el verso 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Claro que no. Porque cómo es que si nosotros somos linajes de Dios, vamos a ver o vamos a tener un Dios que está por encima de nosotros, que ha creado todas las cosas y que entonces es semejante a oro y plata y piedra. Entonces es algo que no se escorre. Pablo está diciendo, eso es ilógico. Pablo le está diciendo, eso no le cabe, eso no le puede caber en la mente a nadie. Eso es ilógico. ¿Cómo es que si somos linaje de Dios nosotros, entonces vamos a pensar que la divinidad es semejante a oro o a plata? Porque nosotros mismos no somos ni oro, ni plata, ni piedra, ni escultura, sino que somos personas que nos movemos, que podemos hacer nuestras funciones. Dios no es una imaginación de obra de arte de algún hombre.
Entonces Pablo le está argumentando con todos estos hechos poderosos y con todos estos conceptos poderosos a los atenienses. Y los atenienses están escuchando el mensaje de Pablo. Amén. Lo bueno es que el evangelio de por sí tiene un poder de convencer a las personas. Y es por esto el hecho de que nosotros debemos de predicar el evangelio, porque el evangelio en sí tiene un poder transformador. El evangelio con sus esencias, no el evangelio que ha sido desintegrado en estos tiempos. Que por eso tenemos que tratar de buscar cada vez más el conocimiento de la palabra para que prediquemos la esencia bíblica, no un evangelio que ha sido desintegrado, no es un evangelio que ha sido, ¿verdad? Deshabilitado, sino un evangelio transformador que Dios realmente quiere que nosotros prediquemos. Vamos a seguir, vamos a ver el tercer punto, que es el evangelio proclama a todos el arrepentimiento para alcanzar salvación. Amén. Y vamos a ver el verso 30, que dice de la siguiente manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Pablo aquí está diciendo que Dios ha sido paciente con la gente. Desde antes de la primera venida del Señor, ¿verdad? Dios había sido paciente con la gente. Dios había prolongado su amor, su misericordia, ¿verdad? Dándole tiempo a que la gente vengan a Él, a que escuchen, a que sigan sus pasos, ¿verdad? Pero luego que Jesús viene, entonces dice que ahora, después de Jesús venir, ¿verdad? En su primera venida, ahora manda a los hombres que se arrepientan. O sea, después de Jesús ser manifestado como Salvador, ahora llaman a los hombres a que se arrepientan. Y este es el mensaje, ¿verdad? De arrepentimiento que nosotros también debemos predicar. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. Amén. Y también es algo que predicó Juan el Bautista, el evangelio de arrepentimiento. Es algo que también predicó Pablo, que predicó el mismo Jesús en esencia. Claro, el evangelio viene de Dios. Y vemos que cada uno de los apóstoles, ¿verdad? Que el Señor les permitió escribir la epístola que le permitió escribir, vemos que hablaron acerca del evangelio. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es que estos evangélicos o predicadores de estos tiempos están predicando otra cosa que no es el evangelio? Entonces la iglesia tiene que abrir el ojo con esto, porque si bien es cierto, una de las estrategias que el enemigo está utilizando en los últimos tiempos es tergiversar el mensaje en los evangelistas para que estos no prediquen el evangelio de arrepentimiento y puedan alcanzar las personas la salvación, sino que el evangelio está siendo denigrado a hablar de cuantas cosas que no vienen al caso. Amén. Vamos a avanzar con el verso 32 y 33. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Amén. Aquí estamos viendo, hermano, que nuestro trabajo en el Señor tiene enfrentamientos, pero que también tiene fruto al tiempo de Dios. Y por más que usted vea la negatividad en la obra misionera, por más que usted vea la negatividad de las personas que le dejen el tratado en las manos, que no quieran predicar, que no quieran recibir su mensaje, ¿verdad? Tenemos que dar gloria al Señor y conformarnos con nosotros a hacer la voluntad de Dios. Amén. Si nosotros somos enviados por el Señor, tenemos y contamos con el respaldo de Dios. Y la palabra de Dios por encima de todo también tiene cumplimiento. Dice la palabra que tampoco volverá a él vacía. O sea que aunque nosotros al momento no veamos los frutos o no veamos la aceptación de la palabra en las vidas de las personas, debemos estar confiados de haberla predicado, porque a su tiempo Dios va a hacer que ellas germinen y den fruto de verdadero arrepentimiento. Nosotros vemos que en esa predicación de Pablo luego se convirtieron varias personas, aunque muchas personas no aceptaron el mensaje de Pablo, y cuando oyeron que Pablo comenzó a hablar que había resurrección de los muertos, no lo aceptaron porque ellos entendían que después que la persona se moría,
el alma de esas personas sí podía quedarse viva, pero que no podía resucitar, no podía haber resurrección corpórea de las personas, que las personas no iban a resucitar en cuerpo y alma, sino que el alma era que se quedaba viva. Entonces cuando Pablo le viene diciendo que hay resurrección de los muertos, ellos no creyeron estas cosas, y ahí fue que comenzaron a dejar de escuchar lo que Pablo estaba diciendo. Pero gracias al Señor que siempre hay personas que tienen los oídos presto para escuchar la voz de Dios, y más adelante vemos que entonces Dionisio, una mujer llamada Damaris y el Areopagita se convirtieron y aceptaron el mensaje de salvación. Así que hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo, que nos quede a nosotros fuerza cuando nosotros veamos que no está siendo recibido nuestro mensaje, que tengamos la confianza en Dios de seguir echando adelante, porque realmente el Dios de la obra, Él va a hacer que esa semilla a su tiempo dé fruto de arrepentimiento. Así que pa'lante en el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor les bendiga a todos de manera especial. Dios bendiga más.